Estamos de vuelta en Propuesta Final. Ustedes conocen del conflicto prácticamente eterno que tenemos en la República Dominicana con el monopolio del transporte de carga en el país. Bueno, vamos a conversar con el señor Dioris Paul, él es el presidente de la Unión Empresarial Dominicana. Hemos querido invitarles para conocer cuál es la situación de su federación, ¿no? Y cuál es el conflicto con Fenatrado. Buenas noches, Bienvenido, Dioris. Buenas noches. Bueno, el conflicto que nosotros tenemos con Fenatrado es un conflicto ya viejo. Yo creo que desde que se fundó Fenatrado, nuestros abuelos ya estaban con este conflicto con ellos, porque ellos surgieron y ellos, la idea de ellos es adueñarse del 100% de las cargas de este país bajo chantaje, amenazas, abusos y toda clase de atropellos a los empresarios, no solamente a los empresarios, sino a la ciudadanía en sentido general. Entonces, ¿qué cambia? ¿Cuándo va cambiando esto? Yo sé que hay una sentencia de un tribunal administrativo que ordena la apertura, yo diría, que del sector transporte de carga. A esto vamos a sumarle parte de la justificación de Fenatrado en la persona de su presidente actual, el diputado Ricardo de los Santos, que mantienen que tienen una orden de obras públicas. Bueno, no sé si era obra pública que tenía que dársela o Industria y Comercio, quién, pero que tienen la facultad y la garantía de transportar el 50% de la carga de los distintos muelles y empresas del país. ¿Dónde se actualiza el conflicto entonces al día de hoy? Bueno, como le dije, esto es un asunto viejo. Por años nosotros los empresarios veníamos afrontando ese problema porque Fenatrado nos imponía los precios, nos imponía la cantidad de carga que teníamos que darle. Entonces a veces no éramos competitivos. Y por esa razón nosotros comenzamos ya por años una lucha, pero no estábamos unidos. Por ejemplo, en el 2016 nosotros solicitamos al Ministerio de Obras Públicas que nos otorgara copia de la certificación que avalaba Fenatrado al 50% de la carga, que ellos alegaban que Fenatrado le había otorgado. Obras Públicas nos contestó en febrero del 2016, donde nos decía que tal resolución en los archivos del Ministerio de Obras Públicas no existen. Yo se la envié por ahí para que ustedes la vean. Nos remitió al Ministerio de Industria y Comercio. O sea, que fue mentira lo que dijeron en principio, de que tenían esa resolución. Sí, todo eso siempre ha sido mentira. Ellos lo único que tenían era una propuesta. Ellos participaron una vez en un estudio para determinar los precios de la mercancía por quintales, señores. Estamos hablando del 80. Y ellos se agarraron de eso y quisieron decir que Obras Públicas le había otorgado esa orden de corso, porque eso es como una piratería. El caso es que Obras Públicas nos remitió al Ministerio de Industria y Comercio. Fuimos al Ministerio de Industria y Comercio con lo mismo, que nos consigan la certificación de que ellos le habían otorgado el 50% de las cargas a Obras Públicas. Y lo mismo nos contestó Industria y Comercio. En nuestros archivos no existe ninguna resolución que avale el 50% ni ningún porcentaje para ninguna institución, llámese Fenatrado o como se llame. ¿Cómo interviene Fenatrado con ustedes, con las empresas, con el que tiene una grancera, cómo en los muelles? ¿Cómo interviene Fenatrado? O sea, ¿cómo Fenatrado puede decirle a Dioris Paul, tú no puedes sacar X cantidad de carga de aquí de esta empresa tuya o de este muelle sin la presencia o sin darnos esta cantidad a nosotros? ¿Cómo se da ese cruce? Ellos intervienen con el terror. Ellos básicamente lo que van es con el terror, van 50, 100 hombres regularmente armados, van con camiones, usted sabe, un camión grandísimo que se te atraviese en el medio de la calle o que te atraviesen tus empresas y ahí mismo tú estás inhabilitado. Entonces tú como empresario, que tú tienes unos costos de producción, que tú tienes empleados, o sea, tú no podías darte el lujo de estar parado porque eso te costaba muchísimo dinero. Entonces nosotros terminábamos siempre cediendo al chantaje de Fenatrado. Pero óiganme, todo tiene un punto. Vuelvo y le digo, cuando conseguimos la resolución, la certificación de Obras Públicas, el Ministerio de Industria y Comercio, óiganme,
volvimos a lo mismo y ellos no, ellos cerrado, que no, que ellos no iban a ceder a su 50%. Entonces ahí viene lo que pasó en el CONET, la orden de amparo, que salió en diciembre del año pasado. Ya pensábamos que con eso todo se iba a resolver, señores. Que ya con esa orden de amparo, ya simplemente, con tú solamente presentar eso, Fenatrado no iba a insistir más. Pero, grata sorpresa, Fenatrado siguió igualito. Entonces eso nos llevó como consecuencia que nos unimos, una serie de empresarios, al principio éramos alrededor de 20 y pico empresarios. ¿Cuántos son ahora, Ya Dioris? somos cerca de 300 empresarios ligados principalmente al área de la construcción, al área de volteos, camiones de cama, todo lo que tenga que ver con el transporte de materiales de construcción. Sí. Entonces, como le dije, o sea, después tuvimos que unirnos, señores, y eso han sido batalla tras batallas, porque ellos simplemente se niegan a aceptar, Porque a ¿qué acatar las leyes. ¿qué es lo que ellos alegan si ellos no tienen ninguna potestad para manejar el monopolio? ¿Cuál es el discurso de ellos? ¿Qué alegan ellos? Después de nosotros haberle desmontado todo de manera legal, ¿Qué ahora dicen ellos alegan ahora? derechos adquiridos. Ahora ellos alegan... Por uso y costumbre. Sí, derecho adquirido y derechos laborales, Es lo que yo le señores. digo a usted. Como si yo fuera jefe ellos alegan como que nosotros empresarios somos jefes y ellos son empleados de nosotros, o sea, derechos laborales. Es una cosa absurda, pero ellos siguen alegando eso, 54 años. Pero eso no está llevando a nosotros, al empresariado dominicano, señores, a grandes pérdidas. Y a ustedes, a los consumidores, a pagar mucho más caro los productos que le llegan de forma final. O sea, su casa hoy es más cara, señores, para que ustedes lo sepan, porque Fenatrado aquí ha impuesto un precio a la mala para el transporte de materiales de construcción. Eso conlleva que los materiales de construcción aquí lleguen a entre un 40 y un 45% más caro al consumidor que lo que debería de ser. Eso cambia con el transporte directo del empresariado, de los propietarios, automáticamente. Automáticamente. ¿Y en qué tiempo usted cree que puede reflejarse eso en los costos de esos materiales? Bueno, el problema es que nosotros ¿Cómo ustedes están trabajando? Estamos trabajando, pero nos siguen obligando al 50%. Nos siguen obligando, nos cierran empresas. O sea, hace 3 semanas mi empresa duró cerrada 2 días. ¿Y cuál es la respuesta de las autoridades, don Dioris, ante esta manifestación de Fenatrado frente a sus empresas? Muy mínima, señores. O sea, las autoridades ya nos manda la fuerza pública ya cuando nosotros estamos cansados y cuando ya tenemos un día parado. Nosotros estamos hablando de un Estado que funciona supuestamente. Claro. Y la fuerza pública lo que nos dice es que tenemos que ponernos de acuerdo con ellos en la mayoría de los casos. En este caso tenemos, por ejemplo, se le conocieron medidas de coerción a tres dirigentes de Fenatrado en Navarrete, señores, que le rompieron una costilla a uno de nuestros choferes. ¿Y saben la medida de coerción que le pusieron las autoridades? 5,000 pesos de fianza. O sea, un abuso, señores, que cualquiera de nosotros no hubiera pasado y estuviéramos presos. Sí, lo que pasó recientemente en Jaina, Dioris, que paralizaron el puerto, incluso por aquí por la 6 de noviembre, ¿tenía que ver con la unión? Claro, eso fue el represalia a ellos porque un miembro de nosotros tenía que transportar unos materiales desde Yaguate hasta Santiago para la reparación de un aeropuerto, del aeropuerto de Santiago. Sí. Y el precio que le estaba pidiendo el sindicato a la compañía no era competitivo, o sea, ellos no iban a poder transportarlo. Entonces lo que ellos dijeron, bueno, yo no puedo pagar esos precios, yo lo voy a transportar en mis camiones. Y ahí vino el problema, señores. ¿Ese propietario era miembro de ustedes? Sí, es miembro de nosotros. Ok. Entonces, señores, bloquearon totalmente la compañía Alba Sánchez, la compañía Bisonó, o sea, eso se bloqueó totalmente. Ahí tuvo que ir el ejército, la policía no pudo y tuvo que ir el ejército. Entonces, al ellos verse controlado, hubieron alrededor de 30 presos de Fenatrado, como represalia, ellos bloquearon todos los muelles y la frontera con Dajabón, señores. Ellos bloquearon la frontera de Dajabón por 2 horas y aquí no pasó nada. Lo único que pasó que en el muelle de Jaina hay 4 choferes de esos sometidos a la justicia porque bloquearon los muelles y se le está impidiendo que esos choferes vuelvan a penetrar a los muelles. Pero más nada, o sea, el gobierno no ha dicho nada. El caso de Navarrete, Dioris, que hubo una medida de coerción de dos miembros de Fenatrado que tienen la medida de coerción establecida. El director tiene las imágenes por ahí de esos 2 hombres
de Fenatrado. ¿Cuál fue el incidente en Navarrete? Porque es prácticamente en todo el país la anarquía. En Navarrete, uno de los miembros de nosotros tiene un trabajo en Puerto Plata, iba a transportar un material desde Navarrete hasta Puerto Plata. Y ellos se negaron a que no, que ese miembro de nosotros no podía transportar su material con camiones de ellos. Esto a través de una filial de Fenatrado. Sí, a través de, exactamente. Ese es el secretario de organización de Fenatrado en Navarrete. Ese es uno de los implicados. Señores, duraron 14 días prófugos, que no aparecía, la policía no daba con ellos. Y la policía logra agarrarlos y le pusieron una medida de coerción de 6 meses, presencia periódica y 5.000 pesos de multa. ¿Qué tiene la Unión en agenda de cara a que hay una anarquía, hay un enfrentamiento abierto, no hay la intervención de un Estado, de unas instituciones? Parece que las autoridades están esperando que hayan 2 o 3 muertos para empezar a resolver el problema. ¿Qué tienen en agenda ustedes? Partiendo de lo que ya ha sucedido, de lo que usted ha mencionado aquí, o sea, de llegar hasta la agresión física, de romperle costillas a una persona que está haciendo un trabajo de bloquear una carretera, de no permitir el libre tránsito y de no permitirle a una empresa con todos sus derechos su trabajo en 1 o 2 días, pues las autoridades, yo me imagino que ellos están esperando que haya 2 o 3 muertos para hacer algo con este monopolio de Fenatrado en la República Dominicana. ¿Qué tienen en agenda ustedes para a ver si llegan a alguna salida antes de que haya una desgracia? Mire, en agenda nosotros tenemos, por ejemplo, ayer estábamos reunidos con Víctor Gómez Casanova, el director de Autoridad Portuaria Dominicana. ¿Está en desacuerdo con eso de Fenatrado? Sí, totalmente desacuerdo, muy firme, pero en los muelles hay un problema, o sea, en los muelles Fenatrado hizo que todos los empresarios tuvieran que vender sus camiones porque no podían entrar a los muelles. O sea, ahora mismo Fenatrado tiene el control total de la carga de los muelles y ahí no hay, usted no puede ahora mismo comprar un camión e ir a dar un servicio a los muelles, no se puede. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, nuestra agenda de nosotros es seguir llamando la atención, señores, a las autoridades, como ella dijo, o sea, que no se permita que aquí hayan 2 o 3 muertos para actuar, como pasó en la UISOE o como le pasó a Febrillet, señores. No permitamos que aquí nazca otro Blas Peralta, que a lo que vamos, señores, en 1 o 2 años, ustedes van a ver otro monstruo así incontrolable como Blas Peralta, que nadie lo controlaba. O sea, solo una persona como esa se le ocurría disparar contra un vehículo lleno de gente a las 12 del mediodía porque él entendía que no le iba a pasar nada. Y ese es el modo operandi de esa gente. O sea, ellos entienden que ellos pueden hacer lo que sea y no le pasa nada, como lo que le pasó a uno de mis vehículos, que me lo desbarataron. O sea, atento a ellos, porque ellos entienden que no le pasa nada y que las leyes no lo pueden tocar. Entonces, vamos a seguir permitiendo que este país sigan naciendo monstruos como ese, por no aplicarle la ley. O sea, yo le hago un llamado a las autoridades y al empresariado dominicano, señores. Vamos a unirnos a enfrentar este caos. Mirémonos en el espejo de Venezuela. En Venezuela no se salvaron ni clase baja, ni clase media, ni clase alta. Todo el mundo sucumbió por el desorden y a eso es que nos están llevando a este país. Bien. O sea, porque el desorden a eso es que lleva. ¿Qué usted le diría entonces a las personas, propietarios de sus camiones, su negocio, transportistas, de los distintos rubros? Ustedes están en el área de construcción, pero hay otras personas que lo que tienen es transporte de frutas, por ejemplo, de su material agropecuario. Fenatrado está metido aquí, hasta en el corte del arroz. O sea, usted tiene una parcela de arroz y usted no puede tener una cortadora para usted cortar su arroz. Fenatrado controla eso y tiene que ser con las máquinas cortadoras de asfalto de Fenatrado. Eso. Con los camiones que cargan el arroz del campo a los molineros, ¿tienen ellos el control de eso, señores? ¿Ustedes creen que eso es posible? O sea, tú no puedes sembrar arroz y cargarlo en tus camiones porque Fenatrado te lo impide. Entonces, pero tampoco ellos emprenden ningún negocio. Usted no ha visto aquí que Fenatrado es dueño de ninguna empresa. Fenatrado no emprende ninguna empresa para fomentar el empleo. No, ellos lo único que hacen es esperar que nosotros los empresarios invirtamos dinero, nos endeudemos y cuando tenemos la carga hay que darle el 50% de la carga a ellos y hasta el 100% en muchísimos casos. Bueno, yo pienso que el llamado está hecho. Es lamentable que en un estado de derechos tengamos situaciones como esta, donde una empresa no pueda manejarse libremente porque otra llena de personas anárquicas y violentas que tratan de mantener un monopolio de manera a la mala, con
con cierto apoyo de las Claro autoridades. que sí, claro. Porque de manera, ellos solos, es imposible que hayan durado tanto tiempo con esta anarquía en el país, tratando de transportarle lo que usted produce o lo que usted puede transportar en los camiones de su propiedad para no tener que pagarle a alguien que haya obligatoriamente que contratarlo a ellos. Muchísimas gracias, señor Dioris Paul, presidente de la Unión Empresarial Dominicana, por presentarnos la versión de ustedes, la parte de ustedes que son los más afectados en este momento con esa represión de los señores de Fenatrado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y de verdad vamos a luchar todos para que este país, señores, comience a avanzar y no nos quedemos atrás. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con más el contenido de Propuesta Final, no se vayan.